Hola, ¿qué tal? En este video les voy a enseñar cuál es, o bueno, más que enseñar, les voy a explicar cuál es la diferencia entre añadir capa y crear capa, que muchas veces cuando estamos iniciando en QGIS tenemos un poquito esa diferencia, ¿no? Entonces, si vamos aquí al menú de arriba, tenemos capa y en las primeras nos aparecen dos, crear capa y añadir capa. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en crear capa, lo que vamos a crear, bueno, lo que va a pasar si le damos en crear capa y elegimos cualquiera de estas opciones, es que vamos a generar una capa de vectores completamente en blanco, sobre la cual nosotros podríamos dibujar. Podemos dibujarle lo que son puntos, líneas y polígonos. Esas son las tres cosas que podemos dibujar en una capa. Es una capa completamente en blanco que si nosotros ya estamos trabajando con un archivo georreferenciado, pues va a adquirir las coordenadas del proyecto. Entonces, crear capa es para hacer una capa en blanco sobre la cual nosotros podemos dibujar. Y podemos dibujar tres cosas: puntos, que aquí nos dice tipo de geometría, puntos, multipuntos, que sería casi lo mismo, líneas y polígonos. Recuerden que cuando nosotros hacemos un mapa manejamos tres figuras geométricas básicas: puntos, líneas y polígonos, ¿ok? Entonces nosotros podríamos crear aquí nuestro archivo, le damos nuestro nombre, nos va a generar nuestra capa y ya, ¿no? Ya en otro video les enseñaré cómo crear una capa completamente, cómo trabajarla y modificarla y darle sus atributos, ¿no? Este nada más es para hacer la diferencia. En añadir una capa es importar al proyecto una capa que ya tengamos existente. Esta capa puede ser de varios tipos, que son todas las opciones que nos aparecen aquí. Las dos más comunes, que son las primeras dos que aparecen, serían la capa vectorial, ¿no? Vectores, que puede ser un SHP, un DXF, ¿no? Cualquier formato de vectores. Y una capa raster. Las capas raster pues son las imágenes que manejan píxeles, como puede ser PNG, JPG, TIFF, ¿ok? Que pueden o no estar georreferenciadas. Entonces, para añadir una capa, lo que vamos a hacer o lo que va a ocurrir cuando le pongamos añadir capa es que vamos nosotros a jalar una capa que ya exista y ponerla en el proyecto. A esa no le podríamos hacer muchos cambios, sobre todo si es un raster. En una capa vectorial sí podríamos llegar a editarle algo, pero cuando nosotros queremos dibujar cosas encima, sería crear la capa, no añadirla. Entonces aquí en añadir capa vectorial o capa raster, dependiendo de lo que necesite, pues me va a pedir en dónde está tu archivo, ¿no? Si yo ya tengo, por ejemplo, una fotografía aérea georreferenciada, es una fotografía, está en píxeles, es un raster, por ende. Pues simplemente yo la busco en mis archivos, en donde esté, y ya la importo. O si ya tengo yo, por ejemplo, un plano base hecho en algún programa CAD y guardado en DXF, bueno, la podría yo importar aquí en vectorial, ¿sí? Añadir capa vectorial. Posteriormente haré otro video donde ya explique más a fondo cada una y les ponga ejemplos y cosas así. Sí, este video es únicamente para entender la diferencia entre crear capa, la opción de crear capa y la opción de añadir capa, ¿ok? Entonces recordemos, crear capa nos va a generar una capa en blanco completamente nueva sobre la cual nosotros podemos trabajar. En añadir capa vamos a jalar una capa que ya existe, que está en nuestros archivos, que puede ser de distintos tipos, les digo, los más comunes son vectores o rasters, y la vamos a importar al proyecto para que nos sirva como base o trabajar sobre ella también, ¿ok? Esa es la diferencia entre crear capa y añadir capa, ¿sí? Hay que tener bien en claro esos dos porque cuando les dicen de repente, añade una capa o crea una capa, tienen que saber cuál es la diferencia, ¿sí? Crear una capa en blanco para dibujar sobre ella o jalar una capa que ya exista, que ya tiene datos y traerla a nuestro proyecto, ¿ok? Entonces, bueno, eso es todo por el video de hoy, así que nos vemos en la próxima.